¿Y si generamos una rampa de corriente? ¿Para qué? Buah. Pero integra una continua y ya está, ¿o no? Y ni sí ni no. A ver, la verdad que si integras un escalón de tensión con una impedancia, y sí, te va a quedar la rampa que querés en corriente. El análogo que tenemos en una integradora en electrónica es la bobina, y que sí, la verdad que la expresión te queda hermosa, esto es una rampa, lo mires por donde lo mires, pero la verdad que aunque bajes en lo más de un cohete a enrollarte el cablecito, no te va a quedar nunca sin una resistencia asociada, entonces te va a quedar esta expresión que, bueno, a ver, es una exponencial. Es lineal, no es lineal, no sé. Y mira, un poco curvo está. Pero la verdad que si le empiezas a meter un buen zoom, tipo, ya a partir de acá no sé si le diferencia mucho de una recta. El error es mínimo en los extremos. Pones todavía más zoom y esto es una recta. A ver, ¿cuándo estamos o no estamos en la zona lineal? Y ponele, vos querés una rampa que te dure TS. Pones task que sea sí o sí TS mucho más chico que Tau. Siendo Tau L sobre R. Más o menos vos podés jugar con la bobina que tenés, poniéndole una resistencia, como para que te sirva para tu aplicación. ¿Cuánto es mucho más chico? Y depende cuán minucioso querés que sea tu rampa. Obvio que en realidad ya algún matemático se rompió la cabeza y dijo, bueno, ¿hasta cuándo la podemos hacer lineal? Y nos dio un error para cuantificarlo. Agarrándose la mano del buen Taylor, llegó una expresión para un error de velocidad que cuantifica la diferencia entre la rampa y la exponencial. Básicamente es eso, mide la pendiente al inicio, la pendiente al final y dice, bueno, ¿cuánto se nos desvió? De esta filmina, acá yo creo que lo importante es cómo se relaciona el error con el tiempo que crees que dure la rampa y el tau, o con la corriente a la que querés que llegue la rampa como máximo y la corriente que llegaría a la exponencial si vos la dejás ahí un t infinito. La verdad que en este tipo de cosas hay tantas formas de cuantificar el error como investigadores hubo en el problema. Así que si querés cuantificar también tenés el error de desplazamiento y de transmisión como los otros dos más conocidos. Pero la realidad es que todos están relacionados linealmente, así que si te quedas con esta expresión, sea cual sea, lo vas a tener. Igualmente, acá están definidos y si tenés que calcularlos, podés. Así que sí, este circuito, en tanto y cuando respetes esto, se podría decir que te ayuda a generar la rampa que estás buscando. Ahora, la verdad que no sé con qué cara le vas a ir a vender al dueño de la pyme un producto que tiene que tener a un obrero que le aprieta el botón y para que ande. Así que esta llave vamos a reemplazarla por un transistor que va a actuar en corte y en saturación. Bueno, acá ya todo implementado, vamos a dar un pequeño repaso de cómo funciona. Vamos a agregarle también una fuente que le va a hacer de señal de control, que va a ser básicamente un tren de pulsos, que el ancho de los pulsos va a ser el tiempo que queremos que dure la rampa. ¿Qué va a pasar? Acá llega un on. Va a hacer que este circuito en principio entre en saturación. Saturación va a hacer que acá se cierre la llave. Pero ojo, esto no es un cable ideal. A ver, sí, idealmente la caída entre colector y emisor va a ser cero. A la hora de la realidad, lo vas a tener que buscar en la hoja de datos. Y a la hora de aprobar el parcial, va a ser 0,1, 0,2. Bueno, arranca a circular la corriente. Y acá viene todo como pensábamos. Es la parte de la exponencial que es una rampa. Termina el tiempo TS, llega al cero y de golpe nos llama el dueño de la pyme que le incendiamos toda la fábrica. Entonces decimos, bueno, pará, vamos a ver qué pasó. Cuando nos ponemos a analizar mejor una bobina nos damos cuenta que tiene una capacitancia parásita, que a priori puede decir sí y, pero recordemos que cuando esto se corta, llega al off, esto es un circuito abierto en esta parte, entonces queda esto cerrado y teníamos una bobina ya cargada. Que bueno, sí, yo creo que todos saben que en ese Oscila, estado. pero disipa potencia por la resistencia, entonces va decayendo, ¿no? Ah, bueno, pero entonces, ¿por qué voló todo? Banca, si no me acuerdo mal, sí, sí. Bueno, ¿qué pasó? Acá estamos en circuito abierto, entonces la tensión que va a tener la bobina la tiene que aguantar el transistor. Parece ser que la tensión que cae en una bobina tiene que ver no con la corriente, sino con la derivada de la corriente. Y recuerdo que si esto empieza... Ya, tú, 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 tú. Estos picos de acá que te cambia el sentido, es una derivada que tiende a infinito más o menos. Graficando la tensión que cae entre colector y emisor, eso está, pero fuera de escala, pero una locura. Estos serán 12 voltios VCC, ponele. Y este pico, no te sé decir, puede llegar al orden de los kilovolt. Después sí, se extingue a razón de tau A, que es rapidísimo, qué sé yo. Pero acá, volaste toda la fábrica. Como en todo, Jayalin se rompió la cabeza y se dio cuenta que el punto en el que se iguala la energía inductiva y la capacitiva es el momento en el que la derivada es crítica, ya que la sobretensión que hay en BCE queda en relación a esta fórmula. Ahora, depende de la capacitancia, que es parásita, y el valor es H. A chequear que el fabricante se le haya ocurrido meter esto en la hoja de datos. Pero bueno, ponerle que se lo puso, sobre pico no es doblar toda la fábrica. ¿Cómo podemos mitigar el problema?
Y la verdad que necesitaríamos algún tipo de objeto que nos permita que se cargue la rampa como nosotros queremos y que después la corriente no tenga salida por acá. Y bueno, hay un componente que básicamente deja pasar la corriente para un lado y para el otro no. Claramente la solución viene de la mano con un diodo. Cuando está colocado de esta manera se le conoce como diodo de kickback, flyback, poné el nombre que quieras, pero así lo puedes buscar. Se usa mucho cuando tenés que conectar un relé, un motor, un transformador, lo que sea. En este caso, para conectar la bobina queda ser como integrador nada más. Pero bueno, como el diodo no es ideal, tiene una resistencia RD, que para simplificar, RD lo vamos a llamar la resistencia del diodo y alguna resistencia más que le queramos agregar. Llega un on acá. Arranca a cargar. La corriente por acá viene, ve que el diodo y no puede pasar. Entonces carga la rampa como nosotros ya queríamos. Perfecto. Ahora, cuando llega el off, y la verdad que esto queda circuito abierto o no, y también se tiene que bancar una tensión. ¿De cuánto va a ser? Y bueno, tenemos que ver un toque. La corriente ahora, la única forma que tiene de circular es así. Y así termina la malla. Ahora, la tensión nos queda definida por VCC, la corriente pico de la rampa en la que cortamos, multiplicado por RD, y bueno, el voltaje que cae sobre el diodo. ¿Para qué llamé RD a la resistencia del diodo y una resistencia más que le queríamos agregar? Está multiplicando acá, o sea, si le agregas más resistencia, va a aumentar esto y no queremos un sobrepico más grande. Sí y no, porque al mismo tiempo la rampa, si se dan cuenta, se está descargando la bobina. Esto no va a bajar instantáneamente, va a bajar como una exponencial. ¿Qué cuánto va a ser la exponencial? Y va a depender del tau. Y el tau va a ser cada vez más chico, o sea que se va a descargar más rápidamente si RD es más grande. O sea que si querés una rampa que descargue instantáneamente, y eso lo tenés que parar con un sobrepico. Así que acá vos con tu criterio de cuánto se anca el transistor y cuán rápido o cuán precisa querés que sea tu señal, elegí si le agregás o no le agregás RD. Quiero preguntar por qué no usamos un generador de corriente con un capacitor, ¿sí? Y con eso generabas una rampa, pero de voltaje, y después ese voltaje en forma de rampa, no sé, con una resistencia, ya lo metés como una corriente, y lo mandás a donde quieras. Y mira, la verdad que no parece una mala idea, pero si te pones a analizarlo te das cuenta que tenés que generar la rampa de tensión. Para esto, bueno, ya hay una configuración que estudiamos con amplificadores que te da la rampa. Pero también vas a depender de que, uno, el capacitor que tenés que poner no va a ser ideal, o sea que la rampa va a estar un poco panseada. Y por otro lado, el amplificador operacional tampoco va a ser ideal, así que hay que ver cómo te responde exactamente. Además de que estás sumando un costo al presupuesto, pero enorme. Le estás metiendo componentes mucho más caros y la verdad que ternás un poco en la misma. Bueno, ¿y qué pasa si de golpe queremos valores negativos de corriente? Te quedas pelado.